Quando mi padre falleció, dejó todo su patrimonio empresa, casa, tierra a mi hermano menor. En cuanto a mí, el hijo ilegítimo visto como un extrano, solo recibí una vieja camioneta en el garage. Al principio, pensé que era el insulto definitivo. Pero luego, cuando revisé los datos del GPS de la camioneta, descubrí que mi padre la conducía frecuentemente a un lugar remoto en las montanas. Mismo día, misma hora, durant ano. No podía entender que podría haber hecho guardar ese secreto hasta que seguí esa coordenada y descubrí una verdad que me heló la sangre. Hola, mi nombre es Alejandro Benítez. Tengo 29 años y vivo solo en un pequeño apartamento de alquiler en el corazón de San Miguel de Allende, Guanajuato. El apartamento no es nada especial, solo un espacio reducido con una pequeña sala de estar, un rincón de cocina anticuado y una cama individual pegada a la ventana. Pero para mí, es un lugar donde puedo respirar, donde no tengo que enfrentar ma mirada fría ni a palabra afilada como cuchillo. Trabajo en el taller mecánico El Charlie, un pequeño garage al final de la calle principal, donde el olor a aceite de motor y el tintineo del metal son mi compañero diario. El trabajo no es glamuroso, pero mantiene mi mente despejada, mi mano ocupada y mi corazón alejado de pensar demasiado en vieja herida. Soy el hijo ilegítimo de mi madre, Adriana Benítez, de su primer matrimonio. Levo su apellido, un nombre del que siempre he estado orgulloso, aunque a menudo viene acompañado de mirada inquisitiva de los demás. Mi padre biológico. No sé mucho sobre él, solo lo que mi madre me contó alguna vez, que se fue cuando yo era demasiado joven para recordar su rostro. Quizá por eso, crecí sintiendo como una pieza fuera de lugar en el rompecabezas familiar. Cuando mi madre se volvió a casar con Pedro Moral, pensé que las cosas cambiarían. Tenía esperanza, como un niño sueña con un hogar completo, pero esa esperanza se evaporó rápidamente como una gota de agua en tierra reseca. Pedro Moral, mi padrastro, de 61 años, es un hombre de ascendencia latinoamericana. Para mí, era un muro de piedra, alto, con una voz profunda y pesada. Siempre levaba el autoritario de un patriarca. Valoraba los linajes de sangre hasta un grado casi obsesivo. Nuestra familia constaba de 4 personas, yo, mi madre, mi padrastro Pedro y Hugo, mi medio hermano, hijo de mi madre y Pedro. Vivíamos en una cómoda casa de 2 pisos en la Safura de San Miguel de Allende. Era una casa hermosa con una cerca blanca, un jardin verde y exuberante, y un espacioso garage lleno de las camionetas que Pedro lamaba con orgullo el legado familiar. Era dueño de logística moral, una pequeña empresa de transport heredada de su padre. Para Pedro, la empresa no era solo un negocio. Era un símbolo de honor, del linaje moral, algo de lo que hablaba con ojo encendido cada vez que surgía el tema. También hablaba con frecuencia de Hugo, su hijo de oro que levaba el apellido Moral, en quien depositaba toda su esperanza para que se hiciera cargo de la empresa. Yo era solo el parásito, como me llamó una vez en un ataque de ira. No lo culpo del todo por ello. En realidad no. Aprendí a aceptar que no pertenecía a su mundo, aunque mi corazón todavía se dolía cada vez que recordaba la forma en que me miraba, como si fuera un extraño que apenas conocía. Mi madre, Adriana, es una mujer amable, pero sé que se ha desgastado tras años de vivir en tensión. A los 58, todavía conserva el air gentil de una madre, pero su ojo ahora cargant un profundo cansancio. Solía ser fuerte. Lo sé por la historia que me contó sobre su juventud, cuando me crió sola de conocer a Pedro. Pero su matrimonio con él la cambió. No quiere a mí y a Hugo por igual, pero la injusticia en nuestra familia como me trataba Pedro, como conscienciant a Hugo la hizo elegir el silencio. Entiendo que tiene miedo. Miedo de que si habla, todo se desmorone. Ella es el único puente entre Pedro y yo, pero siento que ese puente étant fragile como un hilo a punto de romperse. Hugo, mi hermano menor, es 4 años más joven que yo. Es el hijo del que Pedro siempre presumía, consentido hasta el punto de que a veces me parece extrañamente ingenuo. Hugo es seguro de sí mismo, ambicioso, pero le falta experiencia de vida. Trabaja en logística moral, encargado de tareas importantes por nuestro padre, aunque sé que no está real preparado para dirigir una empresa entra. Para mí, Hugo no es exactamente una mala persona.
no tienne malicia évidente, pero su actitude condescendiente, la forma en que me mira como si fura un extrano por no levar el apellido moral, me has mantene la distancia. Una vez, el oí bromear con amigo, l'amandom el hermano no oficial. Se rio a carcajada, pero yo me di la vuelta en silencio, sintiendo como si un cuchillo invisible se hubiera alojado profundamente en mi pecho. Como adulto que vive de forma independiente, todavía visito a mi madre los fin de semana. Durant esa visita, ella me abrasa fuerte y sonri. Pedro, mientras tanto, s'il igual, severo y frío, tal como el lo recuerdo. No soy de los que ce que Jean. Levo una vida disciplinada, trabajo duro y me aferro a mi amor propio. No necesito la aceptación de Pedro, pero no puedo negar que una infancia sin el amor de un padre me dejó una herida profunda. No se inflama ni grita. Hard sin lama, como un pequeño fuego que quema sin cesar en mi pecho. He aprendido a vivir de forma reservada, hablando poco. No porque no tenga nada que decir, sino porque temo que mi palabra puedan herir a mi madre, la única persona que siempre me ha querido incondicionalmente. En las últimas semanas, cuando visitaba a mi madre, noté que Pedro ya no era el mismo. Solía ser el hombre que organizaba fiesta fastuosa en casa, invitando a amigo a beber y a presumir de logística moral. Pero ahora, se había vuelto silencioso. Mi madre me contó que ce que j'aba con frecuencia de dolor en el pecho, falta de aliento y, AVC, se sentia tan agotado que tenía que sentarse en medio del trabajo. Una vez que pasé por allí, elle aussi sentado en el porche de l'entro, en silencio, mirando la carretera que levaba al pueblo. Eso ojo, antagudo y autoritario, ahora estaba nublado, como velado por una capa de inquietud que intentaba ocultar. No le pregunté mucho a mi madre, pero por las historia fragmentada que compartía, supe que Pedro había estado en el hospital varias veces. Una tarde, al pasar por su casa, cis accidentalmente un informe médico en su escritorio. Las palabras en negrita enfermedad arterial coronaria crónica en la parte supérieure de la pagina. Debajo había una nota del médico, signo de isquemia miocardica, arritmia leve. Debe evitar el estrés, alto riesgo de infarto. Me quedé helado, sintiendo como si una pesada piedra me oprimira el pecho. No era cercano a Pedro, pero él era parte de la vida de mi madre. Si él caira, ¿qué le pasaría a ella? Y Hugo, con toda su confianza y ambición, sería él lo suficientemente fuerte para sobrellevarlo todo? Pedro rara vez hablaba de su condición. Entendía por qué. Era un hombre que él controlaba todo, desde las finanzas y el trabajo hasta las decisiones más pequeñas de la familia. Admitir debilidad era equivalente a entregar el poder que había construido durante toda su vida. Pero su silencio no podía ocultar la verdad. Corría el riesgo de sufrir un infarto en cualquier momento. Empecé a notar una nueva obsesión en él, una obsesión por el legado. Cada vez que él lo visitaba, él oía hablar de logística moral como si fuera su propia carne y sangre. Hablaba de Hugo con ojo brillante, llamándolo el heredero, el orgullo del linaje moral. No me sorprendió. En el fondo, Pedro nunca me había visto como soy yo. Yo era Alejandro Benítez, no Alejandro Moral. No levaba la sangre que él veneraba. Pero cada vez que hablaba de legado y linaje, sentía que una vieja herida en mi corazón sangraba de nuevo, aunque había intentado enseñarme a no dar l'importancia. Entonces, una noche, todo cambió para siempre. Ese día, recibí un mensaje de texto de mi madre pidiéndome que fuera a una cena familiar. No disfrutaba de esa velada, sentado alrededor de la mesa, escuchando a Pedro hablar de la empresa, viendo a Hugo rer a carcajada mientras yo solo quería comer rápido e irme. Pero por mi madre, fui de todo modo. Cuando entré en la casa de dos pisos en la safura de San Miguel de Allende, me recibió el olor a carne a la parrilla y el suave sonido de música ranchera de un viejo altavoz. Mi madre sonrió, abrazándome con fuerza, pero cis agotamiento en su ojo, como si estuviera tratando de mantener algo unido para que no se rompiera. Nos sentamos a la mesa. Pedro, como siempre, estaba en la cabecera, exudando la autoridad que nunca había perdido, aunque su rostro parecía más demacrado que antes. Hugo se sentó a su derecha, hablando con entusiasmo sobre un nuevo contrato de la empresa. Mi madre se sentó frente a mí, con las manos ocupadas arreglando los platos de comida,
pero su ojo no dejaban de mirar a Pedro como si buscara algo. Commis en silencio, tratando de ignorar la familiar sensation de estar fuera de lugar que se apodraba de mi pecho. Entonces, Pedro dejó de comer de repente. Dejó el tenedor, se aclaró la garganta y la habitación quedó en silencio. Tango que decir algo comenzo, con voz baja y deliberada. Puede que no me quede mucho tiempo. Levanté la vista, con el corazón acelerado. Mi madre se quedó helada, su rostro palideció, su mano se detuvieron a medio movimiento. Hugo miró a su padre, con los ojos llenos de una mezcla de preocupación y confusión, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no supe cómo reaccionar. Pedro continuó, con un tono tranquilizador. No es grave. Es solo que. Necesito arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Quiero hablar del heredero de mi legado. Prosiguió, con la voz cada vez más firme, como si hubiera ensayado esa palabra CUNVC en su mente. Mi bien más valioso, incluyendo mi acción en logística moral, mi carta de inversión y las propiedades, irán todo a Hugo. Él se hará cargo y mantendrá el honor de la familia. Miro a Hugo, con los ojos llenos de expectación. Adriana, tendrá una pequeña cuenta de ahorro y el derecho a administrar esta casa. Y Alejandro hizo una pausa, mirandome por primera vez esa noche, tango una vieja camioneta que ha estado conmigo más de 40 años. Te la dejo a ti. Elle en la habitación pareció solidificarse. Nadie habló. Oí el tintineo de un tenedor contra un plateau, el tic-tac del reloj en la pared, pero todo parecía distante. Mi madre miraba fijamente su plateau, con las manos apretadas, los labios juntos como si quisiera decir algo pero no se atrevira. Hugo parecía incómodo, su ojo iban y venían entre Pedro y yo, como si reconociera la injusticia pero le faltara el valor para hablar. Yo me quedé quieto, con el rostro tranquilo. Pero por dentro, se desataba una tormenta. La vieja camioneta. Eso era lo que me dejaba. Una reliquia gastada, tal como me veía a mí. Algo superfluo, que no valía la pena conservar. No estaba enfadado. No exactamente. Estaba demasiado acostumbrado a ser relegado a un segundo plano. Pero el dolor surgió, ardiendo como una vieja herida reabierta. Recordé mi infancia, cuando todavía intentaba ganar su aprobación. A los 7 años, dibujé una tarjeta de cumpleaños, garabateando au papa con letra desordenada en la portada, esperando que sonrira. Pero el solo la miró, la dejó sobre la mesa y dijo, no me la masi. A los 12, intenté ayudarla a arreglar el motor de una camioneta, solo para que me reganara por meterme en cosa de mayor. Después de eso, nunca más volví a tocar su cosa. En cada comida, ponía la mano en el hombro de Hugo, riendo a carcajada mientras hablaba de la empresa, y Hugo se volvía hacia mí con una mirada fría e indiferente, como si fuera un invitado no deseado. Cuando me gradué del instituto, pedí trabajar en logística moral, pensando que podría demostrar mi valía. Pero me rechazó de plano. Esta empresa es para los que le vent el apellido moral. Y cada vez que venía invitado, presentaba a Hugo como mi hijo y a mí como el hijo de mi esposa de otro hombre. En ese momento, mi madre me apretaba la mano bajo la mesa. Pero su consuelo nunca fut suficiente para borrar la sensación de abandono. Cuando la cena terminó, me levanté, me despedí de mi madre y me fui. No miré a Pedro ni a Hugo. Solo quería salir de esa casa a la que nunca había pertenecido. Conduje por las tranquilas calles de San Miguel de Allende, las tenulus de la calle reflejando en mi parabrisa. Me detuve frente al taller mecánico donde trabajo, el lugar donde siento que valgo algo. Sentado en mi coche, mirando las luz reflejadas, sentí un vacío inmenso en mi pecho. No ira, no resentimiento, sino un vacío asfixiante. No estaba molesto por la vieja camioneta o por haber sido excluido del legado de Pedro. Estaba de luto porque, una vez más, me daba cuenta de que nunca me habían considerado parte de la familia. En los días siguientes a esa noche, intenté volver a mi rutina diaria. Cada mañana, me despertaba al amanecer, preparaba café en mi pequeña cocina y me iba en bicicleta al taller del Charlie.
El rugido de los motor y el familiar olor a aceite de motor y metal soliant ayudarme a apartar los pensamientos enredados. Pero esta vez, no fut suficiente. La imagen de mi madre en la mesa, con la cabeza gacha y las manos fuertemente apretadas, me perseguía. Me preocupaba por ella, me preocupaba que su silencio estuviera consumiendo lentamente su corazón, tal como el había hecho una vez con el mío. Notez que Pedro empezaba a actuar de forma extraña, como si estuviera ocultando algo que no podía ignorar. Los fines de semana, salía de casa temprano, a menudo cuando la niebla matutina todavía flotaba en el aire, y regresaba tarde, cuando las luces de la calle brillaban. Conducía la vieja camioneta, la que el amaba mi legado privado. Había asumido que ya no la usaba, pero resultó que todavía lo hacía. Lo preocupante era que él veía cerrar el garage con la cada vez que salía, sin permitir que nadie tocara la camioneta. Me pareció extraño porque Pedro nunca fut de tomar precaución tan trivial. Había algo en su forma de moverse, en su mirada silenciosa y tensa, que despertó una premonición inquietante en mí, como si un secreto acechara en algún lugar, esperando a que él lo descubrira. Un sábado por la mañana, cuando visitaba a mi madre, Pedro me llamó inesperadamente al garage. Me sorprendió. Rara vez me hablaba directamente, salvo para dar orden breve. Estaba de pie junto a la vieja camioneta, con los brazos cruzados y evitando mi mirada. Alejandro dijo, con voz baja y algo apresurada. La camioneta está falando. ¿Puedes arreglarla? Assenti, sin assez pregunta. A pesar de nuestra relación distante, no quis negarme, sabiendo que molestaría a mi madre si causaba tensión. Tras mi caja de herramienta, abrí el cofre y empecé a inspeccionar el motor. Pero cuando me senté en el asiento del conductor para revisar el sistema eléctrico, eché un vistazo a la pantalla del GPS. Apareció una ubicación extraña, registrada varias veces en el historial de navegación. No era la oficina de logística moral ni ningún pinto de entrega que yo conociera. La ubicación estaba en el Val de los Ciervos, una zona de casa remota, un bosque desolado con poco visitante. Franci el seno, una sensación de inquiétude crecía en mi pecho. ¿Por qué iría Pedro a un lugar así? No una vez, sino regularmente. Discretamente, tomé una foto de las coordenadas con mi teléfono, manteniendo una expresión neutra para que no sospechara nada. Cuando terminé de arreglar la camioneta, Pedro simplement asintió, no me dio las gracias y volvió a cerrar el garage rápidamente, como si temiera que pudiera ver algo. Todo el día, esa coordenada me persiguieron. No podía dejar de pensar en ellas. ¿Qué escondía Pedro en ese lugar remoto? ¿Un negocio turbio relacionado con la empresa? ¿O algo peor? Pensé en mi madre, en la mirada ansiosa en su ojo cada vez que Pedro salía de casa a hora extraña. Pensé en la forma en que limpiaba la caja de la camioneta con una explosión tensa, el leve olor a gasolina y metal que emanaba de ella. Mi sospecha creció como un fuego latente. No podía quedarme de brazos cruzados. No podía dejar que mi madre viviera en la incertidumbre sin saber por qué. Tenía que averiguarlo. La tarde siguiente, cuando estuve seguro de que Pedro estaba ocupado en la oficina de la empresa, decidí actuar. Conduje mi propia camioneta destartalada, siguiendo las coordenadas de mi teléfono. El camino hacia la zona de casa del Val de los Ciervos era accidentado, sombreado por un ponant pino. El era frío, con olor a resina de pino y tierra húmeda. Conduje lentamente, con el corazón acelerado, tratando de mantener la calma. Después de casi una hora, llegué a un centro estrecho, casi oculto por árbol crecido. Aparqué mi camioneta detrás de un grupo de enredadras, apagué el motor y salí, levando una linterna y una inquebrantable sensation de inquiétude. Caminé por el centro, mi paso ligero sobre el suelo blando. Al final del camino, la 6. Una pequeña cabana de madera enclavada entre los pinos. De la chimenea salía humo, débil pero inconfundible, como si alguien usara el lugar con regularidad. Se me encogió el corazón. Este no era un lugar para revisar inventario. Me escondí detrás de un grand árbol, observando. A través de la ventana empanada de la cabana, sin una luz tenue en el interior, pero ni rastro de Pedro. La cabana estaba en silencio, pero el silencio era espeluznante, como si ocultara un secreto aterrador.
Me quede ali, mi aliento mezclandos con el air frio, esperando. El tiempo pasaba lentamente como una pesadilla. El viento silbaba entre las ramas de los pinos, mezclado con débil sonido metálico desde el interior, agudo, de origen incierto. Me preguntaba que habría estado haciendo Pedro aquí. Escondiendo dinero, contrabando o algo mucho peor? Quis dar marcha atrás, fingir que nunca había visto esa coordenada, pero no pude. No por curiosidad, sino por mi madre. Si Pedro estaba ocultando algo, necesitaba saberlo por ella, por la verdad que merecía. Me acerqué sigilosamente a la cabana, con el corazón palpitante. La puerta principal estaba asegurada con un viejo candado, pero todavía no me atreví a forzarlo. Me quedé quieto, observando el humo que salía de la chimenea, sintiendo como si una mano invisible me oprimira el pecho. No sabía que había dentro de esa cabana, pero la inquietante premonición era más clara que nunca. Volví a mi apartamento. Esa noche, no pude dormir. La imagen de la cabana de madera, las coordenadas en el GPS y la mirada tensa de Pedro se repetiant en mi mente una y otra vez. En las noches siguientes, la imagen de la cabana de madera me persiguió como una sombra. A veces, sonaba que ocultaba un tesoro escondido, algo que mi padrastro había mantenido deliberadamente en secreto durante años. Pero otra noche, los sueños se volvían más oscuros. Veía a mi madre atrapada en esa cabana, golpeando la puerta, pidiendo ayuda en vano. Me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor frío, con el corazón desbocado. Sabía que no podía seguir viviendo con esta sospecha. Finalmente, decidí actuar. Elegí un día en que estaba seguro de que Pedro estaría ocupado en reunión y se quedaría hasta tarde en la oficina. Temprano esa mañana, preparé alguna herramienta, un par de alicate, un jugo de ganzúa y una pequeña linterna, objeto que esperaba que me ayudaran a abrir esa misteriosa puerta. Volví a subir a las montanas, la sinuosa carretera cortando a través de pino cubierto de niebla. Cuando llegué, me detuve, apagué el motor y solo oí el silbido del viento entre los árboles. La cabana de madera emergió de la niebla, silenciosa y fría. No salía humo de la chimenea y la puerta principal estaba bien cerrada, como si nadie hubiera puesto un pie dentro. Me acerqué, con el corazón latiendo en mi pecho, cada paso más pesado que el anterior. De pie ante la puerta, respiré hondo, saqué mi herramienta y empecé a forzar la cerradura. Mi mente consumida por un único pensamiento, fura lo que fura, tenía que saber la verdad. La puerta finalmente se abrió, crujiendo secamente en el silencio del bosque. Una ráfaga de air frío salió, levando el olor a humedad de la madera, mezclado con un agudo olor metálico, como a sangre vieja. Me quedé helado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Levanté la linterna. Su débilas de luz barrió un pasillo estrecho, iluminando paredes de madera oscura. Todo en el interior estaba sospechosamente ordenado. Una pequeña estufa de gas con resto de hollín, manta cuidadosamente doblada sobre una silla, una cuanta lata de comida y botella de agua dispuesta con precisión en un instante. Este no era un lugar abandonado. Alguien había estado aquí y seguía volviendo con regularidad. Pero, ¿quién? Y por qué elegir quedarse en este espeluznante y aislado bosque? Caminé por el pasillo, mi corazón latiendo más fuerte con cada paso. Me detuve en la primera habitación, la que había visto a Pedro entrar más a menudo. La puerta estaba asegurada con un gran candado, más grande que cualquiera que hubiera visto en una casa normal. Agarré mi alicate y herramienta para forzar cerradura, mi mano temblando ligeramente mientras trabajaba. Cada chasquido metálico sonaba como una advertencia, pero no podía parar. Finalmente, la cerradura cedió y la puerta de madera se abrió. Pero detrás de ella había una gruesa puerta de hierro reforzada con robusta barra, como una celda de prisión. Mi corazón casi se detuvo. A través de la tenue luz de mi linterna, si una figura moviéndose en el interior. Me acerqué y el rostro de una chica apareció detrás de las rojas. Parecía tener uno ano, demacrada, con el pelo revuelto y los ojos muy abiertos y aterrorizado. Su ropa estaba limpia pero gastada, como si la levara puesta desde hacía meses. La habitación era pequeña, inquietantemente ordenada, con solo una cama,
una manta delgada y una cuanta botella de agua sobre una mesa. Cuando me vio, corrió hacia las rojas, agarrándola con fuerza, su voz temblorosa suplicando, por favor, ayúdame. Por favor. Su palabra me atravesaron el pecho como un cuchillo. Me quedé helado, con los pies clavados en el suelo. Todo mi cuerpo se entumeció, mi corazón latía con fuerza, incapaz de creer lo que estaba viendo. ¿Quién era esta chica? Y por qué estaba encerrada aquí? Tartamudé, tratando de calmarla. Tranquila. Volveré. Lo prometo. Mi voz temblaba, sin saber si le hablaba a ella o a mí mismo. Retrocedí, con la mente en un torbellino, pero sabía que no podía detenerme. Continué por el pasillo hasta las dos habitaciones restantes. En bas estaba encerrada por fuera con la misma estructura, puerta de madera seguida de rejas de hierro, como una prisión meticulosamente diseñada. Dentro de cada una había otra chica, una de 1,22 años, la otra de 1,25. También estaban demacrada, también aterrorizada, su ojo suplicante reflejando los de la primera chica. Cada habitación tenía una cama, una manta, comida y agua. Lo justo para sobrevivir, nada más. Esto no era un refugio. Era una prisión escondida en el profundo del bosque. Tropecé hacia el porche, mi pierna temblaba tanto que tuve que agarrarme al marco de la puerta. El air gélido del bosque no podía aliviar la sensación de asfixia en mi pecho. Intenté respirar, pero sentía el pecho oprimido. Lo que acababa de ver superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Pedro, el hombre al que llamaba mi padrastro, el hombre en quien mi madre confiaba. ¿Qué estaba haciendo en esta cabana? ¿Quién era esta chica? ¿Y por qué? Quería negarlo, creí que había visto mal, pero su ojo desesperado, su tembloroso por favor, no podían ser falso. Saqué mi teléfono, mi mano temblaba tanto que casi se me seaba. Marqué el número de Pedro, sin saber que esperaba de la llamada. El tono de la llamada fut largo y frío, sumergiendo más profundamente en una pesadilla. Cuando contestó, su voz era tranquila pero con un toque de tensión. Alejandro, ¿qué pasa? Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Estoy en la cabana del bosque. Lo he visto todo. Hubo una pausa de unos segundos. Luego, la voz de Pedro legó, tenida de sorpresa, incluso de un atisbo de inquietud. ¿Qué cabana? Respondí lentamente. A la que va cada semana en el val de los ciervos. Siguió otro largo silencio. Cuando Pedro volvió a hablar, su tono había cambiado. Más bajo, tenso, con un ligero temblor. Está allí. Luego continuó, te equivoca. No es nada allí. Vuelve. No pude contener más. No me mienta. Tres chica encerrada en esa habitación. Las 6, Pedro. Me suplicaron ayuda. Mi voz se quebró, mitad ira, mitad pánico. Otro silencio, pero esta vez oí su respiración agitada a través del teléfono. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Más baja, urgente, tenida de miedo. Alejandro, escúchame. No haga nada. No veía a ninguna parte. Voy a explicarte. No lo entiende. ¿Qué esconde aquí, Pedro? Pregunté. Se oí una exhalación brusca, como si hubiera agarrado el teléfono con fuerza. No haga ninguna estupidez. Te lo ruego. Quédate ahí. Estoy en camino. La llamada terminó. Solo quedaba el sonido del bosque y los latidos de mi corazón martillando en mi pecho. Explicar. La palabra resonaba en mi mente, pero no significaba nada. Ninguna explicación podría justificar lo que acababa de ver. Colgué, todavía agarrando el teléfono como si fuera lo único que me impedía derrumbarme. El viento là-bas en el bosque, trayendo un frío que calaba los usos, pero no sentía nada más que el horror que estrangulaba mi corazón. Me quedé allí, en la oscuridad, sabiendo que acababa de abrir una puerta que nunca más podría cerrarse. Mi instinto gritaba, instando a actuar de inmediato. No podía quedarme allí esperando a que Pedro le gara conçu l'explicación. Respiré hondo,
tratando de reprimir el temblor en mi pecho, y volvi al pasillo. El as de la linterna barrio las vieja paredes de madera. Regresé a la primera habitación donde estaba encarcelada la joven. La gruesa puerta de hierro, asegurada con una cerradura industrial y dos barras de acero soldada, parecía diseñada para garantizar que nadie pudiera escapar. Intenté sacudir las bisagras, pero no se movieron. Este tipo de cerradura solo podía romperse con una herramienta de corte, que no había traído. Me acerqué a las rojas, mi ojos se encontraron con la mirada de pánico de la chica. No tenga miedo dije, mi voz ronca por la tensión. Te ayudaré, pero necesito saber qué pasó. ¿Quién hizo esto? La chica se aferró a las rojas, su una aranando el metal, produciendo sonido agudo y escalofriante que me hicieron estremecer. Su voz estaba rota, cada palabra era una lucha por salir. Yo. Me prometieron un trabajo en Querétaro. El, un hombre mayor, me trajo aquí. Luego me encerró. No sé dónde estoy. Por favor, sacame de aquí. Cada palabra que pronunciaba se clavaba en mi pecho como un cuchillo. Explicó que rentré, toda atreda con promesa de trabajo o ayuda. No sabían dónde estaban, solo que un hombre mayor venía varias veces a la semana trayendo comida y agua. La puerta solo se abría cuando él llegaba. Luego, su voz bajó a casi un susurro. Reveló algo que me heló la sangre. Las obligaba a satisfacer su necesidad física. Cada vez que las visitaba. La chica mayor de otra habitación había intentado una vez romper la cerradura, pero fut golpeada y aislada durante dia. Después de eso, nadie se atrevió a resistir de nuevo. Retrocedí, con la mente en un torbellino. No quería creerlo, pero cada deta la pintaba a Pedro. El hombre mayor, la camioneta, la cabana secreta. Me sentí horrorizado no solo por el que había hecho, sino también por la vergüenza. Era mi padrastro, el hombre con el que mi madre había vivido más de 20 años. El hombre en quien confiaba a pesar de su dureza y control. Continué por el pasillo, revisando las otras dos habitaciones. Cada una era una réplica del mismo horror. Puerta de hierro, barrot y chica con ojo desesperado. Contaron historia similar, atreda, encerrada, abusada. Cada palabra me desgarraba el corazón, haciéndome sentir como si yo también estuviera prisionero, no detrás de barrot, sino dentro de la brutal verdad sobre mi familia. Volví tropezando al porche, tratando de respirar, bu el gélido del bosque no podía aliviar la sensation de asfixia. Mi pecho se sentia oprimido, mi mente en blanco. No podía comprender que Pedro, el hombre que yo creía simplement frío y patriarcal, hiciera esto. Pensé en mi madre, en su ojo gentil, en la forma en que siempre trataba de mantener la paz en la familia. Si esta verdad salía a la luz, se derrumbaría. No podría soportar saber que el marido que amaba era un monstruo. Pero si guardaba silencio, si me daba la vuelta y fingia que no había visto nada, ¿en qué me convertiría? ¿En un complice? ¿En un cobarde? La idea de esperar la explicación de Pedro se volvió absurda, repulsiva. Ninguna explicación podría justificar el que acababa de presenciar. En ese fugaz momento, me encontré en la encrucijada de la piedad y la rabia. Sentia piedad por mi madre, por los años que sacrificó para mantener intacta esta familia. Pero también odiaba a Pedro, odiaba su engano. Sabía que tenía que elegir. Y aunque esa elección destruiría a mi familia, no podía dar la espalda a las chicas encarcelada aquí. Tenía que ponerme del lado correcto, sin importar el costo. Me algé de la cabana, saqué mi teléfono, mi mano temblaban tanto que tuve que sustarlo con en bas. Marqué el 911, mi voz sonando extrana a mi propio oído. Necesito denunciar una detención ilegal en una cabana en el bosque en el Val de los Ciervos. Es tres chicas encerrada dentro. Por favor, envía un equipo de intervención de inmediato. El operador hizo alguna pregunta y yo respondí, tratando de mantener la voz firme, pero cada palabra se sentia pesada como el plomo. Cuando colgué, volví al pasillo, mirando a través de las rojas para tranquilizar a las chicas. La policía viene en camino. Estarán a salvo. Lo prometo. Pero su ojo, aunque parpadeaban con esperanza, todavía estaban lleno de miedo,
como si no se atrevirán a créer en la libertad. Salí de nuevo al Porsche, de pie en silencio, mirando la cabana. Sancia el pecho pesado, como si el peso del mundo descansara sobre mi hombro. El viento au labar en el bosque, mezclandos con los débil golpes des del interior, los sonidos de la desesperación esperando ser liberada. Miré al cielo, donde la tenue luz del atardecer se desvanecía. Sup que a partir de este momento, había cambiado. Ya no era solo el hombre al margen de la familia moral, sino alguien que se atrevía a enfrentar la verdad, por dolorosa que fura. Menos de 20 minutos después de colgar con la policía, el familiar estruendo de una camioneta resonó desde el Sandro. Los faros atravesaron la niebla, suas segador barriendo los pinos como si rasgaran la noche. La camioneta frenó en seco frente al Porsche, las lantas chirriando contra la tierra con un sonido áspero. Pedro salió, con el rostro pálido, su chaqueta manchada de sudor. Su ojo, normalmente agudo y autoritario, ahora delataban un pánico puro, como un animal acorralado. Escudriñó los alrededor, su mirada clavandos en la puerta principal forzada. Sis como se tensaban su hombro, como si se diera cuenta de que todo se había derrumbado. Yo estaba en el Porsche, nuestra mirada se encontraron. En ese momento, sis miedo, ira y desesperación armolinando en su mirada. Se acercó, su paso lento pero pesado, cada uno pareciendo requerir un esfuerzo inmenso. Alejandro dijo, intentando mantener la voz firme, pero pudoirla temblar. No es lo que cree. Escucham. Podemos arreglar esto. Di un paso atrás, con la mirada fría. Arreglarlo? Repetí, mi voz espesa por la ira que crecía en mi pecho. Arreglar qué, Pedro? Porque encerraste a tres chicas en esa habitación. Porque me suplicaban ayuda? No quería gritar, pero mi voz se quebró, como si todo los anos de dolor reprimido estuvieran estalando ahora. Pedro se quedó helado, su rostro perdiendo todo color. Si su mano apretarse como si tratara de contener algo. Noelo entiende dijo, su voz subiendo de tono, tenida de desesperación. Está destruyendo a esta familia, Alejandro. ¿Quiere que tu madre sufra? ¿Quiere que Hugo lo pierda todo? Se adelantó rapidamente, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su respiración agitada. ¿Familia? Solté una risa amarga. ¿Qué familia, Pedro? Esa de la que nunca me consideraste parte? Negué con la cabeza, sintiendo un fuego ardiendo en mi pecho. El amado a la policía. Vienant en camino. Se acabó. Los ojos de Pedro se abriron de par en par, su miedo se convirtió en rabia. La policía? Rugió, su voz resonando en el air sofocante de la cabana. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó, arrancando el teléfono de la mano. Cayó al suelo con un crujido seco. No entiende nada gritó, con el rostro enrojecido, las venas hinchadas en su cuello. Entonces todo se sumió en el caos. Pedro me empujó con fuerza y yo tropecé hacia atrás, estrellándome contra la pared de madera. El sonido de meubles volcandos resonó cuando una silla cercana se cayó. Intenté levantarme, pero era más fuerte de lo que esperaba. Me inmovilizó en el suelo, su mano apretandome la garganta, su ojo ardiendo como brasa. Noelo entiende bramó, su voz quebrandosa, quasi suplicante. Lo está arruinando todo. Luché, agarrando su brazo musculoso, tratando de quitármelo de encima. El air se me escapaba de los pulmones, la cabeza me daba vuelta. En un instant, el instinto se apoderó de mí. Lancé un brazo, asestando un punetazo reflejó en la cara. Pedro retrocedió tambaleando, golpeando el bord de la mesa, la sangre goteando por la comisura de su boca. Jadeó en busca de air, su ojo una mezcla de odio y desesperación. Yo también respiraba con dificultad, poniéndome de pie, con las manos temblorosas. No miramos, en silencio, como si todo los anos de palabra no dicha y herida sin curar hubieran explotado en esa cabana. Justo entonces, el lamento de la sirena de la policía cortó la noche, agudo y penetrante. Destellos de luz rojas y azules atravesaron el bosque como cuchilla de luz. Pedro se quedó helado, su respiración entrecortada, su rostro desmoronando al darse cuenta de que todo había terminado.
Las sirnas se acercaron, acompanada por el rugido de los motor y el sonido de paso apresurado. La policía irrumpió, con las armas en la mano, gritando, mano arriba. No se muvan. Retrocedí, levantando las mano, mi corazón todavía palpitando con fuerza. Pedro intentó decir algo, su voz vacilante. Se equivocant. Yo no. Pero su palabra fueron interrumpida cuando dos oficiales lo derribaron, inmovilizandolo en el suelo y esposandolo. El equipo de cerrajero entró corriendo al pasillo. El sonido del metal resonó mientras forzaban las cerraduras de hierro. Sacaron a la tres chica, aterrorizada, con los ojos llenos de lágrimas, su cuerpo agotado. Se abrazaron una a otra, solozando, su mirada una mezcla de gratitud y miedo mientras me miraban. Me quedé allí, incapaz de hablar, sintiendo como si mi pecho estuviera siendo aplastado. Pedro se desplomó en el suelo, esposado, con los ojos vacíos. Murmuró algo, pero no pude entenderlo. Quizá un último intento de justificación, o solo el susurro de un hombre que él había perdido todo. Las luces de la patrulla iluminaron su rostro, el hombre que una vez fut poderoso, ahora reducido a un criminal. Nos levaron a la comandancia para tomar declaración. Toda esa noche, me senté en una habitación con una luz cruda junto a las tres chicas rescatadas, mientras Pedro estaba detenido en una celda cercana. El crujido de papel y bolígrafo, el constante chasquido de las botas de la policía en el frío suelo de baldosa, todo se mezclaba en una sinfonía discordante de una realidad que no estaba preparado para aceptar como cierta. Cuando firmé la declaración final, el amanecer se acercaba. La pálida luz de la mañana se extendía por las calles vacías de San Miguel de Allende, pero no traía calor. Mi cuerpo estaba agotado, mi mente aturdida por la fatiga. Y en mi pensamiento, las imágenes se armolinaban sin cesar, los ojos de pánico de las chicas, los gritos desesperados de Pedro y el momento en que fut esposado y levado a través de la puerta de hierro. No quería volver a mi apartamento vacío, donde solo me esperaban el sonido del viento y la soledad. Mi mente estaba consumida por un único pensamiento, mi madre. Ella todavía no sabía nada de la pesadilla que había ocurrido, y no podía dejar que se entrara por otra persona. Conduis a través de la fina niebla de la mañana, mi mano agarrando el volante con fuerza, luchando por mantener mi alerta. Tenía las mejillas arranadas y me ardían por la lucha con Pedro. Mi camisa estaba cubierta de polvo del bosque y sangre seca. Mia Osuya, ya no estaba seguro. Cuando me detuve frente a la casa de dos pisos en la Safura, la luz de la cocina todavía estaba encendida, un débil resplandor en la oscuridad. Respiré hondo y salí del coche, cada paso sintiendo como si levara el peso de una roca. La puerta principal se abrió antes de que pudiera la mar. Mi madre estaba allí, con el rostro pálido, los ojos rojos hinchados como si hubiera estado despierta toda la noche. Cuando me vio, desalinado, con la ropa en desorden, se quedó helada, levando la mano a la boca. Alejandro, ¿qué ha pasado? Su voz temblaba de preocupación. Bajé la cabeza, sin responder de inmediato, solo murmurando, «Estoy bien, mamá». Solo necesito sentarme un momento. Entré, desplomando en el sofá familiar, con las manos apretadas, mirando sin ver por la ventana. Afura, el cielo comenzaba a clarear. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas, pero no sentia ninguna esperanza. Mi madre me sirvió un vaso de agua, su mano temblaba ligeramente. Se sentó frente a mí, su voz suavizando mientras intentaba mantener la calma. ¿Es algo que no me está diciendo, Alejandro? Me miró, su ojo suplicando una explicación, pero también lleno de miedo por el que estaba a punto de escuchar. Respiré hondo, mi voz ronca cuando empecé. Mamá. Fui a una cabana en el bosque en el Val de los Ciervos. Seguí a Pedro hasta allí. Hice una pausa, observándola, viendo como su ojo vacilaban cuando mencioné su nombre. Allí encontré a tres chicas. Estaban encerrada en habitación con barrotes de hierro. Estaban retenida por Pedro, encarcelada, abusada. Cada palabra se sentia como un cuchillo en el corazón, y mi voz se volvía más temblorosa. Le conté sobre seguir la pista, las puertas de hierro, los gritos de ayuda y el momento en que la policía irrumpió, levando a Pedro esposado. No puede ser susurró,
con la voz quebrada. El vaso de agua se le resbaló de la mano, estrelandos contra el suelo de baldosa con un sonido agudo que resonó en la habitación silenciosa. Se desplomó en la silla, las lágrimas corriendo por su rostro. No puede ser repicio, como si tratara de convencerse de que era una pesadilla. Luego cayó en mi brazo, desmayándose, su cuerpo temblando como una olla en la tormenta. La levé à su habitación, la acosté en la cama y le pus un pano tibio en la frente. Toda esa manana, me senté en silencio a su lado, escuchando el tic-tac del reloj, cada segundo marcando el colapso de nuestra familia. Cuando despertó, no dijo nada, solo miró al techo, las lágrimas rodando silenciosamente por su rostro. Quería decir algo para consolarla, pero ninguna palabra podía aliviar este dolor. Nos sentamos allí en un silencio asfixiante, como dos supervivientes de una explosión, sin saber cómo seguir adelante. Esa tarde, golpeó la verdadera tormenta. Los canales de noticia local comenzaron a informar, el empresario Pedro Moral, dueño de logística Moral, arrestado bajo sospecha de secuestrar y detener a tres mujeres en una zona remota de San Miguel de Allende, Guanajuato. La policía anunció que estaban investigando la escena y ampliando la investigación. Los medios de comunicación rápidamente desenteraron cada detalle, exponiendo los lazos familiares, nombrando a la empresa, a mi madre, a Hugo e incluso a mí. La noticia se extendió como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de imagen, comentarios y juicios despiadados. Un monstruo, l'amaban a Pedro. Una familia enferma, decían de nosotros. Hugo se convirtió en el centro de las críticas. Intentó pronunciarse en las redes sociales, publicando un estado tembloroso, todo es un malentendido. Mi padre no es ese tipo de hombre. Pero su tono carecía de convicción, como si él mismo comenzara a dudar del padre que había idolatrado toda su vida. Cada publicación, cada comentario era como un cuchillo cortando el honor de la familia. Hugo se dio cuenta lentamente de la verdad, que Pedro, el padre que admiraba, era un criminal. Las cuentas de logística Moral fueron congeladas. Los empleados renunciaron en masa y los amigos cercanos de Hugo comenzaron a distanciarse. En solo un día, el orgullo y el estatus que Pedro había construido para él se convirtieron en polvo. Hugo se retiró, negando a salir de casa o a responder a nadie. La casa de dos pisos ahora permanecía inquietantemente silenciosa, como una tumba para los diapasados. Mi madre se hundió en un estado de choc silencioso. Ya no lograba, pero dejó de comer, sentada durante hora junto a la ventana, mirando sin ver al jardín. Intenté cuidarla, limpiando la casa, cocinando comida que apenas tocaba. Intenté mantener la vieja rutina, pero todo había cambiado. Una tormenta de emoción encontradas se desataba dentro de mí. Sabía que había hecho lo correcto al llamar a la policía, al librar a esa chica. Pero también sentía culpa. Fui mi mano la que acabó con la vida del hombre en quien mi madre confiaba. Fui yo quien empujó a esta familia al abismo. 3 días después del arresto, cuando pensé que nada podía empeorar las cosas, una nueva ola se estrelló sobre nosotros. La policía de San Miguel de Allende amplió su investigación alrededor de la cabana. Me entré por un amigo del pueblo que levaron un joradar y unidad canina al bosque del Val de los Ciervos. Penaron cada metro de tierra como si estuvieran seguros de que algo más estaba enterrado allí. Luego, en una tarde fría, descubrieron un trozo de terreno a unos 30 metros de la cabana donde la tierra mostraba signos de haber sido removida. Yo no estaba allí, pero podía imaginar la escena, oficial cavando con cuidado, cada palada de tierra húmeda revelando un secreto más horrible que cualquier cosa que ya hubiera presenciado. Descubrieron un conjunto de restos óseos, muy descompuestos, reducido a un esqueleto de color blanco grisáceo, algunos girones de ropa podrida y un reloj grabado con RM. Las pruebas de ADN confirmaron más tarde lo que nadie se atrevía a creer. Los restos pertenecían a Raúl Moral, el padre de Pedro, reportado como desaparecido casi una década atrás. Cuando esta noticia me llegó, sentí como si el suelo se derrumbara bajo mi pie. Pedro, el hombre que había encarcelado a tres chicas, a quien yo había pensado que era simplemente frío y patriarcal, podría haber asesinado a su propio padre. Me senté en mi pequeño apartamento, mirando por la ventana, tratando de comprender, pero mi mente era un vacío doloroso. Días después,
Los medios informaron que Pedro Moral había confesado su crimen durante su primer interrogatorio. Según la policía, todo se debió a una disputa por la herencia y los bienes. Esa noche, la télévision transmitió una declaración de la policía, además de los cargos de secuestro y detención ilegal. El sospechoso Pedro Moral ahora enfrenta cargo de homicidio calificado, siendo la víctima identificada como su padre. La noticia se extendió como la pólvora, sacudiendo a todo el pueblo de San Miguel de Allende. La gente susurraba en los supermercados, cafetería y en las calles que yo solía recorrer. L'amaban a Pedro asesino, monstruo, y nuestra familia mi madre, Hugo y yo se convirtió en el foco de mirada curiosa y juicio severo. Mi madre vio las noticias en la vieja televisión de la sala. Mientras la voz del presentador resonaba, rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. No puede ser, repetía, como si decirlo suficiente veces hiciera desaparecer la verdad. Había vivido con Pedro más de 20 años, compartido cama, comida y momento que parecían pacífico. ¿Cómo podía creer que el hombre que amaba había matado a su propio padre? Me senté a su lado, queriendo abrazarla, decir algo, pero se me hizo un nudo en la garganta. Solo pude tomar su mano, sintiendo su dedo tembloroso y helado. Hugo se derrumbó de una manera diferente. Mi madre me dijo que rompió su teléfono después de leer los artículos en línea, gritando de desesperación de encerrar sans su habitación a oscura durante horas. Había idolatrado a Pedro, viéndolo como una montana inamovible. Ahora esa montana se había desmoronado, dejando a Hugo perdido entre los escombros. No lo culpé. Hugo no era tan fuerte como siempre pretendía ser. Era un producto de la indulgencia y las expectativas de Pedro. Y ahora, con todo destrozado, no sabía quién era. Yo era diferente. Me senté en silencio, mirando la pantalla del televisor, sintiendo como si mi corazón estuviera siendo aplastado. Había odiado a Pedro por cómo me trataba, por excluirme de la familia. Pero nunca imaginé que pudiera ser tan cruel. Un secuestrador, un abusador y ahora un asesino. Intenté rebuscar en mi recuerdo, buscando alguna pista sobre Raúl Moral. No tenía mucho recuerdo de él. Era un hombre tranquilo y sencillo que apareció solo una poca vez en mi infancia, pero recordaba claramente una tarde cuando tenía 11 años. Me levó a pasear por el patio de logística moral, sonriendo mientras decía, cuando me veía, dejaré todo a una organización benéfica contra el cáncer infantil. El dinero no debería quedarse inactivo en una caja fuerte. En ese momento, no lo entendí del todo, pensando que era solo la charla extraña de un anciano. Pero mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que podría haber sido la res de todo. Pedro, con su codicia y su orgullo ciego en el linaje moral, probablemente no pudo aceptar que su padre diera la fortuna familiar a la caridad. Inventó una historia de que Raúl se había ido a recibir tratamiento para encubrir su crimen. La Heidi me heló hasta los usos. Había vivido en esta familia, bajo el mismo techo que un asesino, completamente inconsciente. Mi madre fut consumida por una culpa implacable. No solo estaba de luto por la pérdida de su esposo, sino atormentada por la revelación de que había estado ciega durante años, viviendo junto a un asesino sin saberlo. Se sentaba durante horas junto a la ventana, con la mirada perdida, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Traté de estar ahí para ella, cocinando comida que no tocaba, limpiando una casa ahora sofocantemente silenciosa. Pero no podía aliviar su dolor, así como no podía aliviar el mío. Hugo cayó en una crisis más profunda. Una semana después de que se conociera la noticia, fut hospitalizado por ansiedad y depresión grave. Mi madre me dijo que no dormía ni comía, solo se sentaba en su habitación, murmurando como si hablara solo. Quis visitarlo, pero ella dijo que Hugo no quería ver a nadie, ni siquiera a mí. No lo culpé. Sabía elo que se sentía cuando el mundo te da la espalda, cuando la confianza se asanicó como el cristal. Asumí el papel de cuidar a mi madre y manejar los asuntos legal restantes, reunión con abogado, pregunta de la policía, papeleo relacionado con los activos congelados de logística moral. Pero por dentro, era un abismo vacío. Cada noche, me paraba en el Porsche, mirando el cielo negro, preguntando en quién me había convertido después de todo esto. Sabía que había hecho lo correcto,
pero el costo de la verdad era demasiado alto. Nuestra familia, o elo que quedaba de ella, ahora eran solo fragmento roto imposible de volver a unir. Ces meses después del arresto de Pedro, su juicio tuvo lugar en el juzgado del distrito de San Miguel de Allende. Atrajo la atención de todo el estado de Guanajuato, extendiéndose como una mancha de aceite imparable. Docena de reportros se reuniront fuera del tribunal, con cámara parpadeando, micrófono en alto, y multitud de curiosos susurrant entre ellos, con los oyó lleno de curiosidad y juicio. No asisti al juicio. No podía enfrentarme a Pedro. No podía soportar mirar al hombre que una vez fu el centro de mi familia, ahora reducido a una sombra tras las rojas. Pero mi madre me lo contó entre susurros ahogados, que Pedro ya no era el hombre autoritario que una vez conoció. Se sentó allí, con la cabeza gacha, el rostro demacrado, los ojos vacíos como si su alma lo hubiera abandonado. El fiscal presentó las pruebas con fría precisión, tres cargos de secuestro, acto brutal de agresión y el homicidio calificado de Raúl Moral, su propio padre. Leron los testimonios de las víctimas, cada palabra cortando el como una cuchilla. Revelaron los resultados de ADN de los restos óseos encontrados detrás de la cabana. Pedro no se defendió ni negó los cargos. Permaneció en silencio, con la mirada apagada, como si hubiera aceptado su destino. Al final del juicio, el tribunal lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una conclusión fría y apropiada, pero que nunca podría curar la herida que dejó. La noticia del veredicto arrasó San Miguel de Allende como una tormenta. Logística moral, la empresa que Pedro una vez l'amó con orgullo el legado familiar, se derrumbó a su paso. El tribunal ordenó la incautación de todos los activos relacionados para una investigación financiera. Los socios cancelaron contrato, los camiones fueron confiscados y las cuentas bancarias congeladas. La oficina de la empresa en el centro de San Miguel, donde Hugo una vez trabajó con orgullo, ahora era solo un edificio vacío, con las puertas cerradas, el letrero de logística moral cubierto de polvo. La casa de 2 pisos de la familia con su cerca blanca y su exuberante jardin fut embargada por el banco para saldar deuda. En solo 3 meses, un negocio que una vez fu estable, logística moral, se declaró oficialmente en bancarrota, dejando un vacío en el pueblo y en los corazones de quienes lo conocieron. Hugo no pudo soportar el golpe. Después del veredicto, desapareció de la vista pública. La presión implacable de la opinión pública, las críticas interminables en las redes sociales y el peso de la culpa lo empujaron a un abismo sin fondo. Un amigo de Hugo me dijo que una vez dijo, con la voz quebrada, no puedo vivir en un lugar donde cada mirada me recuerda a él. Entendí ese sentimiento, la sensación de estar atrapado en tu propio pasado. Una mañana, Hugo dejó una breve nota en la mesa de la cocina escrita con letra temblorosa, no me buscan. Necesito irme le jour para aprender a respirar de nuevo. Ce fut de San Miguel de Allende sin despedirse, sin dejar rastro. Solo una vez, meses después, mi madre recibió una postal de Tijuana con un breve mensage, estoy bien. Miré la postal en su mano, con el corazón apesadumbrado. No sabía si Hugo estaba real bien, pero esperaba que encontrara un peu que no trozo de paz. Mi madre y yo tampoco podíamos quedarnos en San Miguel de Allende. Cuando concluyeron los procedimientos legal, a ella solo le quedó una pequeña cuenta de ahorro y mi viejo coche, las única cosa que no fueron confiscada. Decidió vender los bien personal restant, saldar las deudas pendientes y me miró con ojo cansado pero resuelto. Ya no pertenecemos aquí, Alejandro, dijo. Asentí, sin necesidad de más explicación. No fuimos de San Miguel, levando una cuenta malta de ropa y los fragmentos de una familia que una vez pensamos que estaba completa. No mudamos a un pequeño pueblo en la safura de Querétaro, alquilando una modesta casa de una sola planta con techo de tejas rojas y un pequeño jardin de l'antro. Nuestra nueva vida era sencilla, libre de prestigio, sin las fiestas ruidosas ni el glamour de logística moral. Pero era verdaderamente nuestra. No más mentira, no más secreto horrible, solo mi madre y yo. Y día tranquilo donde la oía tararear suavemente mientras regaba las flores, donde encontraba algo de consuelo arreglando coche para los vecinos. A veces, todavía sueno con la cabana en el bosque del Val de los Ciervos. En eso sueno, vuelvo a ver las puertas de hierro,
Huago los grito de ayuda y veo los ojos de pánico de las chicas. Cada vez, me despierto en medio de la noche, empapado en sudor frío, sentado junto a la ventana, mirando en silencio hacia afuera. Pienso en el costo de la verdad. Libero a los inocentes, pero destrozo a mi familia. Me pregunto si podría haber hecho las cosas de otra manera, pero la respuesta es siempre no. Elegí el camino correcto, aunque me dejará una cicatriz que nunca sanará. Ha pasado un ano desde que no fuimos de San Miguel de Allende. Mi madre y yo ahora vivimos en un pequeño pueblo cerca de Querétaro, en una casa de alquiler de poco más de 70 metros cuadrados. No es grande ni lujosa, pero siempre está llena de luz de amplia ventana y el suave zumbido de la música de la vieja radio de mi madre. Cada mañana, la veo en el porche con una regadra, cuidando los macizos de margarita y lavanda que plantó. Loas con una ternura que rara vez en nuestro ano en San Miguel, como si cada pétalo fuera un pedazo de paz que intenta reconstruire. Voix en bicicleta a un taller de réparation a poca cuadra de distancia, donde la gente me conoce simplement como Alejandro, el mecánico tranquilo y confiable. Nadie aquí pregunta por mi pasado, y yo no lo menciono. Me gusta la forma en que me ven. No como el hijo ilegítimo de Adriana Benítez, no como el extraño en la familia moral, sino como un hombre trabajador, siempre dispuesto a ayudar. Arreglo coche, me limpio la grasa de las manos y encuentro algo de consuelo en el rugido de los motor. Me recuerda que todavía puedo construir algo con mi mano. No importa cuán destrozado esté el pasado. Ya no soy el hombre silencioso y resentido que una vez fui. En San Miguel, desde que el odio y el dolor me aprisionaron, una sombra que pasaba silenciosamente por las vidas de mi madre y Hugo. Pero ahora, he aprendido a perdonar. No a Pedro a el nunca, sino a mí mismo. Me doy cuenta de que aferrarme al resentimiento solo convertía mi corazón en piedra. Las heridas todavía están ahí, pero ya no son llagas abiertas y sangrantes. Se han convertido en cicatriz, recordándome lo que importa, mi madre, la verdad y la compasión que elegí defender. Sigo trabajando duro, pero no solo para ganarme la vida. He comenzado a ayudar a la comunidad a mi manera, arreglando coches gratis para los necesitados, como la anciana que vive sola al final de la calle o la joven familia que lucha por pagar las facturas. Cada vez que veo su sonrisa de agradecimiento, siento que estoy restaurando una parte de la humanidad que mi familia, o más bien Pedro, había perdido. Lo llamo mi forma de expiar los errores del pasado. No los míos, sino los del mundo del que una vez formé parte. Mirando hacia atrás, veo que la verdad es un arma de doble filo. Destruyó a mi familia, desgarró lo que una vez pensé que era un hogar. Pero también fut la única manera de que pudiéramos empezar de nuevo, limpio y libre de mentira. Levo el apellido Benítez, una vez visto como un extraño en la familia moral. Pero fui yo, quien no compartía la sangre de Pedro, quien salvó la última pizca de honor de ese nombre al enfrentar su crimen. Aprendí que la sangre no define la dignidad de una persona. Solo nuestra acción y elección lo hacen. Elegí defender lo que era correcto, aunque significara perder la familia a la que una vez anhelé pertenecer. En una pequeña reunión comunitaria en el taller de reparación, un vecino me preguntó, Alejandro, ¿qué aprendiste de tu ano más difícil? Hice una posa, mirando los rostros amigables a mi alrededor, y dije, con voz baja pero firme, no temo a la perdida, porque a veces perderlo todo te muestra lo que es verdaderamente tuyo. Tomé y continué, si descubrant una verdad que le rompe el corazón, no se den la vuelta. El silencio es complicidad. Y vivant con integridad, sin importar el costo. Porque a veces, la justicia no se trata solo de castigar a los malvados. Se trata de tener el courage de no convertir tan elo. Esa palabra no eran solo para elo. Eran una promesa para mí mismo. Una tarde, conduis mi vieja camioneta por una carretera de Montana, no para escapar, sino para despedirme del pasado. Me detuve, salí y me quedé mirando la puesta de sol cubrir el bosque de pino. El viento traía el aroma a resina, removiendo recuerdo de la cabana en el bosque, ahora solo una reminiscencia desveda. En ese momento, comprendí que la paz no proviene de olvidar. Proviene de atravers a enfrentar y dejar arrière. Esbocé una leve sonrisa,
dit la vuelta a la camioneta hacia la carretera que le vaba a nuestra pequena casa donde mi madre esperaba, donde una nueva vida nos aguardaba. Nadie elige don nas, pero todo puden elegir como vivant. E elegido mi camino, uno marcado por cicatriz, pero que condus a la luz. Y mientra conducia a casa bajo el cielo resplandeciente del atardecer, sub que no volvería a perderme. Est camino e mio, y seguiré recorriéndolo. Por mi madre, por aquello a quien salvé, y por mi mismo, el hombre que encontró la paz entre los escombros.